buenos días. Damos la gloria al Señor por este nuevo tiempo que nos permite el Señor para darle a Él toda la gloria y toda la honra. En esta mañana yo le invito para que tome la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a estar abriendo ahí en el Salmo capítulo 149 y vamos a mirar ahí un versículo de la palabra del Señor. Entonces dice ahí la palabra del Señor: cantad a Jehová cántico nuevo, y su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Y hoy quiero que alabemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es el primero, porque Él es el grande, Él es el poderoso, Él es nuestro hacedor. Recuerde que la palabra dice que el Señor nos pastoreará siempre y en la sequía Él saciará nuestra alma. Y en este día yo declaro lo que habla la palabra en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que yo quiero que usted allá en su casa declare esta palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi hacedor. Por eso hoy le alabamos y le bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús damos toda la gloria a Él. Amén y amén. Mi única
bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Nos recibes, Señor, nos recibes en tu casa. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca me dejes. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Pues bien, mis hermanos, nos gozamos en el Señor en esta hora por los privilegios que tenemos, entre ellos que el Señor nos ha dado un mes más de vida, de provisión, de oportunidades de servicios y en esta hora otra vez para celebrar la mesa del Señor. Así que, mis amados, vamos al texto bíblico en esta mañana en el que nos vamos a apoyar para esta preciosa ministración. Ahí cada uno en sus casas, me imagino que tienen ahí sus elementos ya listos. Así que vamos a darle toda la honra al Señor en este momento. Quiero leer aquí Lucas 22:14. Dice que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pues bien, mis amados, tomando como base esta palabra, vamos a orar y vamos a bendecir estos elementos con los que vamos a participar en esta hora de la mesa del Señor. Entonces dice la palabra que tomó el pan y lo repartió. Pero entonces vamos a orar por los elementos y luego lo vamos a distribuir. Puede tomar ahí, si tiene el pan y la copa a la mano, creo que sí. Entonces tómelos y vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta hora por este día precioso. Pero gracias, Señor, por estos elementos que cobran un valor importante para nosotros hoy, en esta obediencia, Señor amado, en esta ordenanza que podemos nosotros
cumplir hoy, y como dijo el salmista, en sus mandamientos me deleito en gran manera. Así que consagramos este pan y consagramos esta copa para esta ceremonia preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados, vamos entonces aquí a distribuir el pan, ¿sí? Y yo quisiera de una vez la copa. Entonces tomamos en esta hora el pan y la copa. Y vamos a participar entonces, si ya tiene ahí el pan, entonces podemos seguir con el pan. Vamos a seguir. Pues la palabra del Señor dice que de igual manera tomó la copa. Como ya hemos orado por el pan, por la copa, entonces les invito a seguir con la copa. De esta manera quiero que le demos gracias al Señor, y quiero que hagamos una oración y que preparemos nuestros corazones para la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por cada privilegio que tenemos, Dios mío, como en esta hora. Señor, de una vez más compartir la mesa del Señor. Una vez más, Señor, tener estos símbolos en nuestras manos y poder participar de ellos, Señor. Así que gracias por el pacto de sangre, Señor, que nos cobija, por el pacto de gracia, Señor, que ahora podemos decir que somos santificados en tu sangre y que por tu sangre tenemos entrada. Y también podemos decir que por tu llaga hemos sido nosotros curados, Señor. Así que recibimos esta bendición en esta hora. Yo te pido que por favor prepares nuestros corazones para que esa palabra que viene para nosotros hoy nos edifique, nos exhorte, nos consuele, nos anime y nos ayude a seguir creciendo, a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, entonces vamos en esta hora a la palabra del Señor y vamos a tomar el texto en el cual nos vamos a ocupar en esta hora en el nombre del Señor. Pues mis hermanos, el texto que tenemos en esta mañana para estudiar es Jeremías capítulo 33, versículo 3. De hecho es un pasaje muy conocido para los hermanos que llevan un tiempo en la palabra y lo declaramos, lo hemos orado muchas veces, pero hoy lo vamos a tomar como base para este tema precioso que el Señor nos ha regalado. Entonces dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues bien, yo quiero compartir acerca de tiempos de restauración. En todo el capítulo está registrado unas promesas, queda ahí claro por parte del Señor a través del profeta la intención que Dios tenía para el pueblo de Israel, específicamente inclusive para la ciudad de Jerusalén. Jeremías estaba pasando unos momentos muy difíciles, pero Dios estaba con él. Dios estaba guiándolo, Dios estaba ahí hablándole. Dice la palabra aquí en el versículo anterior, que era la segunda vez que Dios se le manifestaba y le hablaba. Y le hablaba para guiarlo, para darle instrucciones específicas. Y en este capítulo pues es tan precioso porque lo que el Señor le empieza a hablar a Jeremías eran buenas nuevas, era propósitos de bendición para el pueblo en ese momento. Así que en este tiempo de restauración que habla ahí la palabra, lo primero que Dios quería restaurar eran las respuestas de parte de Él.
Él por tiempos hacía silencios y entonces el pueblo se angustiaba porque cuando oraban como que no escuchaban al Señor, como que no hay una respuesta. Pero esta buena nueva era que si Jeremías clamaba, Dios le iba a responder. Jeremías siempre clamaba por el pueblo, desde luego clamaba por él. Entonces, lo primero que quiero que resaltemos en esta hora, que Dios quiere hacer y está en mi corazón de manera especial, es que Dios va a empezar a responder el clamor de su pueblo. Gente que le ha creído al Señor, que ha venido ayunando, que ha venido confesando la palabra, pero que ha venido en ese tiempo de que se ha retardado la respuesta del Señor. Según nosotros, nos parece que ha estado como tardía la respuesta del Señor. Pues para algunos que quieran apropiarse de la palabra hoy, yo les aconsejo que la tomen. Y es que el Señor está restaurando las respuestas. ¿Sí? Ese tiempo de silencio para algunos hoy mismo, quizá esta misma semana se va a acabar el silencio de parte del Señor y vienen respuestas preciosas conforme al deseo de nuestro corazón. Dice el Salmo: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Pues han habido personas, Dios conoce los procesos por los que cada cual va pasando, donde se han aferrado a la palabra, donde han estado clamando por momentos, por largos tiempos y no han visto respuesta. Pero aquí la palabra en esta hora es que viene la respuesta de parte del Señor. Buenas noticias. Aquí dice también el versículo: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas nuevas. Buenas noticias. Entonces, noticias que volvería a tener el pueblo de Dios, esas buenas noticias. Y de entre esas, hay una que está en el versículo 6, que quiero que la tomemos en esta hora. Dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, de entre esas buenas noticias que Dios iba a traer para Israel en ese tiempo y que hoy nos apropiamos de esta palabra, es la sanidad. Y hemos visto la gloria de Dios en estos días, sanando. Muchos han puesto la mirada en el Señor. Y quisiera específicamente volver al tema que no nos gusta tocar, que nos tiene hastiados en los medios de comunicación. Pero quiero referirme en un buen sentido en esta hora. Y es que muchas familias, hombres y mujeres de Dios, que han sido afectados en este tiempo por el COVID, han vuelto la mirada al Señor, ¿sí? Han puesto toda la fe en el Señor y el Señor se ha levantado. Yo conozco muchas familias ya muy cercanas a la familia pastoral, a la iglesia local, que ya están testificando: nosotros fuimos contagiados, nosotros bueno, esta pandemia llegó a nuestra casa, pero oramos, tuvimos el síntoma, clamamos, confiamos en el Señor y resulta que salimos en victoria. Y yo le digo: bueno, ¿y el síntoma cuál es? Dicen: bueno, fiebre, quizás no sentíamos gusto por los alimentos, pero oramos y ya salimos en victoria, ya no tenemos. Así que los testimonios son muchos de que el Señor en medio de la enfermedad trae sanidad. Porque a veces nos enfocamos quizá en la pandemia como tal. Pero mis amados hermanos, ¿qué tal si nos enfocamos en esta mañana en las restauraciones? En todas las personas que han salido victoriosas, que han orado, que se han apoyado en el Señor y que hoy pueden dar un parte de victoria. Que el Señor los libró, les dio una nueva victoria, que esta batalla la ganaron. Y así sigue sucediendo, que el Señor envía sanidad y medicina y los curaré. Y otra cosa que hace aquí, que está en este versículo, aparte de la sanidad, es la curación. Nosotros hemos enfocado en la palabra curación a lo que tiene que ver con la parte emocional, con la parte del alma, ¿sí? Las heridas que hay, los complejos, la confusión,
quizás la ansiedad, todo esto que tiene que ver con la parte emocional, ¿sí? La parte emocional está siendo muy afectada por la confusión. Juntamente con esto, juntamos problemas en los hogares, problemas económicos, problemas y más problemas. Entonces, las heridas que nos han causado, yo tengo una frase y es que vamos por este mundo hiriendo y recibiendo heridas. Entonces, nuestra parte emocional, pero para esa parte también hay palabra de restauración, y es que el Señor quiere restaurar la paz interior en todos nosotros, ¿sí? Y para eso, pues, fortalece, consuela, se va el complejo, se va el temor, la confusión es quitada. Entonces hay promesa de parte del Señor para nuestro corazón, para nuestra alma también. Quizás no está sufriendo en el cuerpo, no tiene una situación física comprometedora quizás, pero tal vez del alma sí, de sus sentimientos, de la parte de la paz interior, escasea la paz, escasea el gozo y hay una necesidad profunda. Pues yo le tengo buenas noticias en esta hora, y es que el Señor le dijo a Jeremías que iba a restaurar esa área también, que le iba a curar de pura gracia. Entonces, y revelaría abundancia de paz, dice la palabra. Así que la buena nueva, la restauración que viene, es que a pesar de las tormentas, el pueblo de Dios va a ser bendecido con una paz sobrenatural, una paz que algunos ni se la imaginan, y bueno, no saben por qué tienen tanta paz. Pueden estar en algunas situaciones comprometedoras de salud o en otras áreas, pero entonces van a tener mucha paz. Es lo que el Señor promete en su palabra. Otra área en la cual el Señor quiere ayudarnos y que hay palabra es en lo que tiene que ver con el área espiritual, netamente la parte espiritual. Versículo 8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Entonces, esa parte espiritual, Dios quiere traer limpieza y salvación, ¿sí? Y esa parte la quiere restaurar, porque es un tiempo de reconciliación. En estos días que estamos viviendo, que no han sido fáciles, muchas personas se han acercado al Señor y están disfrutando la limpieza que da la sangre del Señor Jesucristo, la santificación que trae el Espíritu Santo, porque pasa algo, y es el siguiente punto, y es que ha habido perdón. El Señor va a perdonar. Entonces viene allí el perdón, limpieza y perdón. Los perdonaré, ¿sí? Perdón viene de parte del Señor. Entonces, qué bonito saber que se nos perdona, ¿sí? La Biblia dice: bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados, para el Salmo 32. Bienaventurado quiere decir feliz, quiere decir dichoso. Así que en medio de tantas malas noticias, en medio de tanto asunto complejo, miren que sí hay cosas positivas y que vienen de parte del Señor. Saber que hemos sido perdonados, saber que hemos sido limpios, entonces se restaura el perdón, sobreabunda la gracia. Y es que el Señor está llevando a mucha gente al arrepentimiento. Hay mucha gente que hoy mismo le está pidiendo al Señor perdón por sus pecados. Lo están reconociendo que le han fallado al Señor. Están reconociendo culpas, están reconociendo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, mis amados hermanos, qué bueno. Por allá, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Así que hay un tiempo de limpieza, hay un tiempo de perdón, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, dos cositas más. En el versículo 14 habla de una palabra confirmada. Entonces dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá.
Yo quisiera que pensáramos por un momentico en aquellos momentos donde Dios nos ha dado una palabra, así sea años atrás. Pero qué bonito que ahora Dios la quiere confirmar. Ha sido la costumbre del Señor. Sucedió, por ejemplo, con Abraham, que el Señor le dio una promesa, 15 años después le da la misma promesa, 20 años después, otra vez la promesa. Abraham ya ni creía, pero el Señor le estaba confirmando. Pues mis hermanos, si en algún momento usted ha recibido esta palabra, en alguna administración, allí en un devocional, en un encuentro o en cualquier momento, el Señor hoy le está confirmando la palabra. ¿Sí? Dice, vendrán días en que confirmaré la palabra. ¿Sí? El Señor tiene una palabra hermosa en sus prédicas, es que decía, de cierto te digo, ciertísimamente, ¿sí? Se lo digo. O sea, el plan es irrevocable. Dios tiene un plan que lo sigue confirmando. Así que mis amados hermanos, viene confirmación de palabras que usted ha recibido antes. ¿Sí? La propuesta del Señor sigue en pie. Por último, mis amados hermanos, es la misericordia para los cautivos, y está en el versículo 26. Misericordia para los cautivos. Dice así: también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. En este último minuto yo quiero hablar de las personas que hoy están cautivas. Por ejemplo, cautivas en qué? Vamos a hablar de lo que se ha visto más común por ahí, de las drogas. Gente que está cautiva, que duermen bajo el puente, que dicen que no pueden salir de ahí porque es una cautividad terrible. Y dicen, no, eso es difícil, salir de eso es difícil. Están cautivos. Pudiéramos hablar del alcohol y de otras cautividades. Pues hay promesa para los cautivos. En este momento podemos declarar la palabra que gente que viene años en cautividad, cualquier sea el hábito, el pecado, el vicio, hay promesa para ellos. Así que si alguno tiene un familiar, un vecino, un conocido que sabe que está cautivo, que está en cadenas, ¿sí?, de cualquier vicio, pues hay promesa para ellos. Mucha gente de esta puede llegar a ser restaurada completamente y ser instrumentos en las manos del Señor. La Biblia dice que Él escoge lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Así que, mis amados, promesa para los cautivos, los que andan encadenados, hay palabra de Dios para ellos. Hoy declaramos que mucha gente que anda presa de hábitos, de pecados, el Señor va a tener de ellos misericordia. Así que yo dejo con ustedes esta palabra de restauración. Quiero terminar leyendo un versículo que está en mi corazón, que está por aquí en Hechos, el capítulo 15, el versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces dice la palabra que reparará las ruinas y volverá a levantar. Entonces, mis amados hermanos, yo los dejo con una palabra de restauración. Después de esto, dice la palabra, volveré a restaurar. ¿Qué restaurar? Reparar, reconstruir, volver a hacer de nuevo. Porque el Señor puede hacerlo de nuevo. Yo quiero que oremos en este momento por ese tiempo de restauración que viene para la iglesia, para las familias de la tierra. Vamos a orar en esta hora. Padre, muchas gracias por esta palabra. La tomamos, Dios de la gloria, con la humildad y con la fe que se requiere, Señor. Y declaramos que esta palabra no vuelve vacía. Y creemos en el propósito por el cual tú permites que sea predicada, Señor. Señor, es restaurada la sanidad. Es restaurada la sanidad del alma, Señor, la parte emocional. Señor, la paz se restaura.
Pero Dios, también la limpieza, el perdón, la santificación, Señor, la confirmación de la palabra, Dios mío, y esto que tiene que ver con los cautivos, Dios mío, de los cuales tú tendrás misericordia. Por eso en esta hora, mi Señor, yo te doy gracias por el obrar tuyo, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que estás trabajando. Tu palabra dice que tú trabajas y te ocupas y tienes el control de las cosas. Así que, Señor, yo te doy muchas gracias por la misericordia tuya. Señor, por tu fidelidad, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy tomamos esta palabra de restauración para las familias de la tierra, inclusive para los que hoy están lejos de ti, pero que se vuelven a ti. Y tú perdonas, y tú levantas, y tú restauras. Te doy muchas gracias por tu preciosa palabra que en esta hora ha sido predicada, Señor. Y por esta palabra yo declaro conversiones, yo declaro sanidades, yo declaro restauraciones, Señor amado. En el nombre de Jesús, una vida abundante para la iglesia y para las familias de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, damos gracias a Dios. Yo tomé esta palabra, espero que ustedes también. Mis hermanos, quisiera aprovechar la oportunidad para poderles decir algo. Hablando de restauración, mis amados, como he sabido de muchos de ustedes, se están restaurando otra vez los servicios en los templos, ¿sí? Entonces, en reuniones con pastores, aquí en Cundinamarca, en reunión con la alcaldía local, tenemos la posibilidad de que el próximo domingo podamos estar en la iglesia, imagínense ustedes, en la congregación, ¿sí? En el templo, eso sí, cumpliendo unos protocolos con los cuales nos hemos comprometido, estamos ocupados en ello, estamos trabajando en ello. Es una semana de alistamiento para poder estar en la iglesia como lo hacíamos antes. De pronto, pues de manera especial, porque tenemos que tener en cuenta estos protocolos. Vamos a estar comunicándonos con ustedes. De antemano les digo que en los protocolos pasamos 2 horarios de culto: 9 de la mañana y 11 de la mañana, por ahora. Si es necesario una tercera reunión, pues por el camino lo vemos. Entonces, mis amados hermanos, nos tenemos que estar comunicando. Trataremos de llamarlos a cada uno, y por favor, los que deseen asistir, también comunicarse con nosotros, porque tenemos que asignar de antemano y saber a cuál servicio van a estar, las recomendaciones normales, el tapabocas, el distanciamiento social, bueno, y que por favor usted esté muy juicioso y obediente a las indicaciones que le vamos a estar dando en el transcurso de la semana. Así que damos gracias al Señor, estamos contentos y creyendo que el Señor nos guarda, con toda la fe puesta en el Señor. También después del domingo se restaurará el servicio de los miércoles de jóvenes, y bueno, el resto de información la vamos viendo. Doy gracias al Señor por este momento y estamos en comunicación. Bendiciones para todos y que tengan un feliz resto de día. Te invitamos a participar de nuestras reuniones semanales. Todos los domingos a las 10 de la mañana te esperamos en nuestro servicio dominical por Facebook Live. Todos los lunes a las 8 p.m. te esperamos en nuestro cuarto de guerra por Amanecer Radio. Martes y jueves a las 5 a.m. te invitamos a tener un encuentro especial en nuestras alboradas. Conéctate por Google Meet.
Todos los miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra enseñanza bíblica por Facebook Live. Los jueves tómate un descanso y participa de uno de nuestros breaks a las 8 p.m. por Google Meet. Los sábados seguimos con nuestro ayuno congregacional de 9 a 12 del día, pero a las 11 de la mañana te puedes conectar para hacer el cierre del ayuno por Google Meet. Los sábados a las 6 de la tarde, reunión con nuestros jóvenes por Google Meet. ICC Madrid, un lugar que te mantiene conectado con Dios.